estudiando una serie de clases de estudio sobre el tema de la ley. La serie como tal lleva el título de El papel de la ley en el Evangelio. Y ya llevamos 2 clases sobre este tema. En nuestra primera clase estuvimos estudiando sobre la naturaleza invariable de Dios, como Dios es un Dios inmutable, tiene un carácter inmutable. Y en nuestra clase anterior estudiamos sobre la ley en el sentido de que la ley es un reflejo del carácter de Dios. O sea que Dios plasmó los rasgos de su carácter en su ley. Vimos que la ley es un reflejo del carácter de Dios. El día de hoy vamos a estudiar un poco más acerca de esto. Y el tema es muy interesante. Espero que puedan aprender algo. Lleva por título El sello de Dios. El sello de Dios. Y usted dice, bueno, el sello de Dios, y eso no está más bien en Apocalipsis y es un poco más profundo, ¿no? ¿Cómo está relacionado el sello de Dios con la ley de Dios? Vamos a aprender eso el día de hoy. Porque esta serie está dedicada al papel de la ley en el Evangelio. Y vamos a ver la relación que tiene esto con el sello de Dios. Así que el título es El sello de Dios. El primer texto, y vamos allí directamente a la evidencia. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña sobre el sello de Dios. El primer pasaje es Apocalipsis 7, 1 hasta el 4. Se habla ahí de un grupo especial a los que se le denomina los 144,000 sellados. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Ahí está. Aparece en ese versículo, el versículo 2, el sello del Dios vivo. Y dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que aprendemos aquí que el sello del Dios vivo, se coloca en la frente de los siervos de nuestro Dios, de estos escogidos que son fieles, porque se les denomina los siervos de Dios. Y el versículo 4 dice, y oí, escuché el número o la cantidad de los sellados, 144,000 sellados, 144,000 siervos de Dios que fueron sellados con este sello, de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí hay muchos símbolos que no es mi propósito en este estudio explicar esos símbolos. Eso lo vamos a hacer Dios mediante cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Pero bueno, aprendimos acerca del sello de Dios. Es que el sello de Dios se coloca en la frente de los 144,000. Ahora, vamos a Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos 4, 11. Porque nos interesa saber la cuestión que queremos resolver en este estudio es, ¿qué es el sello de Dios? ¿Qué relación guarda el sello de Dios con la ley de Dios? Porque estamos estudiando una serie sobre el papel de la ley en el Evangelio. Y vamos a ver que el sello de Dios guarda una estrecha relación con la ley moral de Dios. Romanos 4, 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Se habla ahí de Abraham, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que aquí podemos aprender algo muy importante acerca del tema de la justificación por la fe, y es que Abraham fue justificado por su fe incluso cuando aún no había sido circuncidado. Y la circuncisión se le dio como una señal
como una marca, como un sello que daba evidencia de esa justicia que Abraham ya había obtenido por medio de su fe. Así que Abraham fue justo no por la circuncisión que recibió, sino por su fe. Pero bueno, lo que queremos aprender, lo que quiero destacar de este pasaje, es que se intercambian, hay dos palabras allí de manera intercambiables que son como sinónimos, porque esta comprensión va a crear una base para lo que vamos a leer luego. ¿Cuáles son esas dos palabras? La palabra señal y la palabra sello. No sé si se percataron. Dice: y recibió la circuncisión como señal, y dice como sello de la justicia. Así que la palabra sello y la palabra señal son sinónimos, son similares, hacen alusión a una misma cosa. Una marca, podríamos decir, que Dios colocó sobre Abraham. Así que señal y sello son sinónimos. ¿Me van copiando ahí? ¿Van aprendiendo? Bueno, ahora vamos a Ezequiel capítulo 8 y 9. Ezequiel 8 y 9. No voy a tomar el tiempo para leer todo lo que dicen estos dos capítulos. Voy a comenzar ya en el capítulo 9. Pero la situación en Israel era crítica. El pueblo de Israel estaba en apostasía y había introducido dentro de Israel ídolos, adoración abominable, pagana, incluso dentro del santuario. Por ejemplo, en el capítulo 8 se menciona la endecha a Tamuz, un dios babilónico. Se habla incluso, estoy mencionando las más aterradoras, vamos a decir, las peores, podríamos decir, las peores de esas abominaciones. Se habla del endecha a Tamuz en el versículo 14, y se habla de la adoración al sol, que es una adoración por tradición pagana. Los paganos siempre han adorado al sol. Eso se menciona en el versículo 16. Y también adoraban a la vegetación, a los árboles, porque dice que el 17 dice que aplican el ramo a sus narices. Toda esta adoración pagana y abominable se estaba cometiendo en el mismo pueblo de Dios, en Israel, y dentro del santuario. Y entonces en el versículo 9 pasa lo siguiente. Dice el versículo 1: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ahora dice el versículo 3: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, y aquí vamos a encontrar el paralelismo que hay entre esta profecía de Ezequiel, con ciertos hechos que se dieron históricos allá en Israel, con la profecía de Juan en Apocalipsis 7. Dice el versículo 4: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, allí ese es el pueblo de Dios, y ponles una señal en la frente. Ahí tenemos la palabra señal, que aprendimos que es sinónimo también de sello. La señal es el sello, así que Dios envía a este ser para que coloque una señal en la frente. ¿Dónde es la señal? Nuevamente en la frente, muy bien. ¿Dónde recibían los 144,000 el sello de Dios? En la frente, muy bien. Así que se le coloca la señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. En otras palabras, estas personas están sufriendo, sienten dolor por los pecados, la apostasía,
debido a las abominaciones que han entrado dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia en aquella época, porque esa era la iglesia en aquel momento. Así que en el futuro esto se va a cumplir, nos dice el libro de Apocalipsis, y también la iglesia, Jerusalén, el pueblo de Dios, va a ser juzgado. Y Dios va a colocar una señal de reconocimiento, un sello. Y aquí aprendemos un poco acerca de las características que tienen estas personas que van a recibir el sello de Dios en su frente, la señal. Dice que estas personas sienten dolor en su corazón, gimen y claman por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Y a los otros dijo, yéndolos yo, pasad por la ciudad en pos de él, detrás de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, o sea, aquel que haya recibido el sello de Dios, es un sello también de protección, no os acercaréis, a ese no lo toque. Y comenzaréis ¿por dónde? Por mi santuario. Por mi santuario, por los máximos dirigentes del pueblo de Israel, por aquellos que están relacionados con las cosas santas y sagradas en el santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo en el santuario. Y ahora a continuación describe lo que sucedió. Casi todo el mundo perdió la vida en Israel, porque casi todos estaban contaminados con esta apostasía, al punto que Ezequiel pensó que quedaba el sol. Solo yo he quedado. Bueno, aquí señalamos y aprendimos algo acerca del sello de Dios. El sello de Dios va a ser colocado en la frente nuevamente, como mismo señala Juan en Apocalipsis, pero a personas no que se van a sentir cómodas en medio de la apostasía, no que van a aceptar todo lo malo que va a venir al pueblo de Dios, sino que van a estar como gimiendo y clamando por las abominaciones que se cometen dentro de Jerusalén, dentro del pueblo de Dios. Y Dios va a juzgar a su pueblo y va a tomar medidas contra esta apostasía, y solo van a quedar protegidos de las plagas que van a venir aquellos que reciban este sello, esta señal. Vamos a seguir estudiando en la Biblia acerca de este tema, porque aquí el principio es el siguiente. Si usted quiere saber qué enseña la Biblia sobre un tema, tiene que buscar en todas las escrituras donde se aborda acerca de este tema. Si usted quiere saber cuál es el sello de Dios, cuál es esa señal para que cuando venga este juicio a la casa de Dios, usted quede protegido y tenga el sello de Dios, que Dios le reconozca como su siervo, como se dice de los 144,000. Usted quiere tener el sello de Dios, ¿no es así? Quiere estar protegido por Dios de la destrucción que va a venir sobre la tierra, principalmente sobre la iglesia, sobre el santuario, sobre el pueblo de Dios. Es necesario saber qué cosa es el sello. Ya sabemos que lo recibimos en la frente, y que esas personas que lo van a recibir en la frente gimen y claman por las abominaciones que se cometen en Israel. ¿Qué más dice la Biblia? Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 16. ¿Qué dice ahí? Ata el testimonio. El testimonio, vamos a aprender, esta palabra tiene mucho significado en la Biblia y varía en dependencia del contexto, pero el testimonio, dice Dios, que debe ser atado. ¿Y qué más dice? Sella, ahí tiene la palabra clave es sello o señal. Dice, y sella la ley entre mis discípulos. Ahora estamos comprendiendo la relación que existe entre el sello de Dios y su ley. Porque dice que lo que Dios sella, lo que debe ser sellado es el testimonio, la ley entre los discípulos de Dios, entre sus discípulos. Así que está claro aquí. Ahora, para profundizar un poquito más acerca de esto, del testimonio y la ley que debe ser sellada entre los discípulos, vamos a Deuteronomio 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo, es Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6, y vamos a comenzar en el versículo 4.
hasta el versículo 9. Deuteronomio 6, 4 al 9. Y leemos allá. Vamos a estudiar por toda la Biblia, no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. ¿Qué cosa es el sello de Dios? Y vamos a ver cómo todo queda conectado, queda de una manera encadenado a una serie de verdades sobre el sello de Dios. Dice ahí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras, por cierto, estas son las palabras de la ley de Moisés, de la Torá. Las palabras de la ley, dice: estas palabras que yo te mando hoy, toda la ley que Moisés escribió, dice, estarán sobre ¿dónde? Tu corazón. Ah, una palabra clave, corazón, porque la vamos a ver aparecer una vez más. En la Biblia va a aparecer de nuevo esta palabra. Dice: estará sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Escuchaste eso, Israelito? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, hay que memorizarla. La ley de Dios hay que memorizarla. Y la atarás como una señal. ¿Recuerdan lo que decía Isaías 8:16? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Dice aquí: la atarás como una señal, como un sello. Ahí nuevamente tenemos la palabra clave, señal y sello. ¿En dónde? En tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Recuerdan dónde dice Apocalipsis que va a ser colocado el sello? En la frente. Y lo vuelve y lo repite Ezequiel. Ezequiel dice: un sello en la frente sobre los que gimen y claman por las abominaciones que se cometen. ¿Y por qué gimen y claman? Vamos a razonar un poco. Ellos gimen y claman porque conocen la ley de Dios, conocen lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le gusta, y esa comprensión de la ley, porque la ley de Dios está atada, el testimonio está atado a sus frentes, están como frontales entre sus ojos. Ellos intelectualmente aman la ley de Dios, por eso dice que también estarán sobre tu corazón. En el corazón, con el corazón se ama y con la mente se comprende de manera racional. Así que las palabras de la ley quedan grabadas porque el tanto repetirlas, ellos queda impregnado en su mente, en su corazón, y por eso el conocimiento que han adquirido cuando ven algo como los ídolos, como una adoración falsa, un culto falso, eso a ellos les causa repulsión. Y entonces se sienten tristes, gimen y claman por esas abominaciones. Ahora van comprendiendo por qué estas personas escogidas reciben el sello de Dios, por qué van a recibir el sello de Dios, qué tipo de carácter tienen que tener estas personas para poder recibir el sello de Dios, de qué tienen que estar llenas estas personas de la ley de Dios. Vamos a leer un texto más. Vamos al capítulo 11, allí mismo de Deuteronomio. Al capítulo 11 de Deuteronomio 11, y vamos a leer el versículo 18 al 20. Deuteronomio 11, 18 al 20. Esto se lo dice Moisés. Es parte de la ley de Moisés y esto lo ordena Dios. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿Ven cómo aparece nuevamente la palabra corazón? Porque es importante que la ley de Dios esté en el corazón. Ese es el propósito desde el principio. Dios ha querido que la ley esté en nuestro corazón, porque Él quiere que obedezcamos y guardemos sus mandamientos, no por obligación, sino por amor. Entonces dice: pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis. Ven de nuevo, ata el testimonio. La importancia de atar, algo que quede atado, fijo. Las ataréis como, ¿qué? Dice ahí, como señal, como sello en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Ven de nuevo la importancia de que quede fijo allí, clavado en nuestra mente la ley de Dios. Una lealtad firme, inmutable a la ley de Dios. Y las enseñaréis a vuestros hijos, los que tienen hijos acá.
hablando de ellas. ¿Cómo la van a enseñar? Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Escucharon? Por eso el cristiano también a veces toma la iniciativa de escribir la ley en las paredes. Imprimir. Antes en mi casa lo teníamos los 10 mandamientos impresos. Se nos echó a perder. Vamos a ver de qué manera podemos volverlo a imprimir para volverlo a colocar ahí. Y cuando a veces nos sentamos en la sala a meditar, podemos tener la ley de frente y meditar en la ley. Al salir, podemos ponerla ahí en la puerta para quien llegue se tope con la ley de Dios, porque por esa ley vamos a ser juzgados. Bueno, aquí vemos como las palabras claves se repiten. Vemos corazón, vemos la mente, la frente, vemos la palabra señal y por supuesto está hablando siempre de la ley de Dios. Vamos ahora al capítulo que, si prestamos atención en el día de hoy, esta fue la bienvenida. Esta fue la bienvenida usada para el día de hoy. Vamos al Salmo capítulo 1. En el Salmo capítulo 1 dice lo siguiente: bienaventurado o feliz el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahora, ¿qué dice a continuación? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ustedes nos han comido algo bien rico y usted dice, ay, pero esto es una delicia, qué sabroso, ¿no? Algo bueno, algo delicioso. Así que en la ley de Jehová está su deleite. Recuerdan que en la clase pasada les hablé acerca del antinomianismo o antinomismo, que es una corriente teológica de cristianos que creen que la ley está anulada o abolida y sienten repulsión y rechazo hacia la ley y creen que pueden hacer y deshacer con su vida porque no tienen ningún tipo de obligación con la ley de Dios. Esto es una herejía y sin embargo la Biblia dice que lejos de odiar la ley, lejos de sentir rechazo por la ley, ¿qué debemos sentir? Deleite, delicia. Dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Con qué usted medita? Con la mente. Entonces, ¿dónde debe estar la ley para meditar de día y de noche? En la mente. Ahora, esta persona dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque está firme, su fe está firme en un fundamento seguro. Dice que da su fruto a su tiempo, las buenas obras, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, como José. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Un salmo maravilloso. Bueno, hasta aquí hemos aprendido bastante. Vamos a investigar un poco más acerca de la ley de Dios. ¿Qué más dice la Biblia sobre el sello de Dios? ¿Qué es el sello o esta señal? Ya tenemos una idea clara de en qué consiste este sello o esta señal. Vamos ahora a Efesios 4:32. Efesios 4:32. Vamos a ver un poco de lo que dice el Nuevo Testamento. Y vamos a aprender allí algo interesante. Efesios 4:32. Perdón, estoy diciéndole el texto equivocado, es el 30. No el 32, el 30. Sí, empecé a leerlo acá y me di cuenta que no era. Efesios 4:30. ¿Qué dice Efesios 4:30? Ahí dice, y no contristéis o entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, o sea, con el Espíritu Santo, fuisteis, ahí tenemos la palabra clave, sellados para el día de la redención. Ahora, una persona, un día yo estuve en una especie de debate y alguien me decía, ustedes los adventistas están equivocados, porque no entienden, no comprenden que el sello de Dios es el Espíritu Santo, que somos sellados con el Espíritu Santo. Hay un problema acá. Miren, no es seguro hacer doctrina o teología en base a un solo texto.
para entender la verdad a plenitud de lo que la Biblia dice referente a un tema específico, tenemos que leer todo lo que la Biblia dice sobre eso. Y fíjense cuántos textos hasta ahora hemos leído acerca del sello o la señal de Dios. Y este texto no lo rechazamos, al contrario, reconocemos que nosotros somos sellados para el día de la redención o la salvación. ¿Con qué cosa? Con alguien, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con el Espíritu Santo somos sellados. Ahora usted se preguntará, bueno, pero si hasta aquí estuvimos hablando de que el sello de Dios, lo que debe ser atado, lo que debe ser sellado en los discípulos, lo que debe estar sobre el corazón y frontal entre los ojos, es la ley, ¿cómo ahora me dice que es el Espíritu Santo? Es una de las dos cosas, no puede ser las dos cosas, o es la ley o es el Espíritu Santo. A veces pensamos así, y es un pensamiento equivocado. ¿Por qué no podemos decir que es la ley junto con el Espíritu Santo? ¿Por qué no pueden ser ambas cosas? De hecho, vamos a aprender algo. Ambas cosas. Ambas cosas. Vamos a leer qué dice la Biblia respecto a eso. Vamos a leer un poquito acerca de esto de ser sellado con el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que para ser sellado con el Espíritu Santo hay condiciones. Es condicional. Y vamos a leer Hechos 5:32. Vamos a empezar por ahí, por Hechos 5:32. Y vamos a entender ahora cómo es que la ley es el sello de Dios, pero que también el Espíritu Santo es el sello de Dios. Vamos a ver cómo se resuelve esto. En Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también, ¿quién es testigo? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora vayan anotando eso por ahí. Dios les da y sella a las personas con su Espíritu, pero ¿a quiénes? A los que le obedecen. O sea, si no está en nuestro corazón la disposición de obedecer a Dios, obedecer su voluntad, ¿vamos a recibir el Espíritu Santo? No. Condición para tener el Espíritu Santo es obedecer, obediencia. Pero este no es el único texto. Vamos a leer ahora Primera de Juan 3:24. Vamos a Primera de Juan 3:24. Dice allí, el que guarda sus mandamientos, el que guarda los mandamientos de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Así, para que Dios esté en nosotros, para que nosotros permanezcamos en Dios, debemos guardar sus mandamientos. Y dice a continuación, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. O sea, ¿cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Dice a continuación, por el Espíritu que nos ha dado. Así que el Espíritu Santo es el testimonio, la evidencia de que Dios permanece en nosotros. Pero para que Dios permanezca en nosotros, ¿qué debemos hacer? Guardar sus mandamientos. Así que son pasos. Guardamos sus mandamientos, Dios permanece en nosotros porque guardamos sus mandamientos, y como testimonio de que Dios permanece en nosotros, ¿qué hace? Nos da el Espíritu Santo. Y esto armoniza de manera perfecta con lo que la Biblia dice en otros lugares, que el Espíritu Santo le es dado a los que obedecen. Muy bien, pero este no es el único texto. La Biblia sola se explica y da más evidencia. Vamos a Juan capítulo 14, donde Jesús por primera vez allí prometió que el Espíritu Santo sería enviado a la iglesia. Juan 14, y vamos a leer los versículos desde el 15 al 17. Ahí Jesús dijo lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que, ¿cuál es la petición de Cristo? Si ustedes aman a Cristo, si profesamos amar a Cristo, tenemos que guardar sus mandamientos. Hay que cumplir con esos mandamientos que Cristo nos dejó. ¿Y qué dice a continuación? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que el texto es claro. La recepción del Espíritu Santo
el recibir al Espíritu Santo en nuestra vida es condicional. Cristo dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, y entonces yo voy a rogar a mi Padre para que les envíe y les dé el Espíritu Santo, el Consolador. Y por si fuera poco, entonces en el versículo 21, Cristo dijo lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Queda alguna duda de la condicionalidad que hay en los mandamientos, en cumplir y guardar los mandamientos para tener el Espíritu Santo? Ahora, ¿qué veíamos al principio acerca de la señal y el sello de Dios? Que está ¿dónde? En su ley. La ley debe ser guardada, debe ser atada, debe ser sellada en los discípulos. Y ese es el sello de Dios. Pero ahora aprendimos que el Espíritu Santo es también el sello de Dios. ¿Por qué? Porque para recibir el Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo, hay que cumplir ¿con qué condición? Con guardar los mandamientos. La Biblia es clara. No hay contradicción alguna cuando te dice que el sello de Dios es la ley y cuando te dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Porque de hecho una cosa te lleva a la otra y viceversa. Porque vamos a aprender algo más. Vamos a fundamentar un poco más esto. Si vamos al capítulo 15, versículo 10, Jesús también dijo lo siguiente. En Juan 15:10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que ¿cuál es la condición para permanecer en el amor de Cristo? Guardar sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y algunos creen que es imposible guardar los mandamientos, dice Cristo, así como yo, así como lo hizo Jesús, imposible. Pero Jesús dijo que sí. Él pidió que si guardamos sus mandamientos, vamos a permanecer en su amor, así como Él guardó los mandamientos de su Padre y permaneció en su amor. Así para permanecer en el amor de Cristo tenemos que guardar sus mandamientos, así como Él guardó los mandamientos. Es un texto claro y evidente. Ahora, en el capítulo 16, para entender un poco más la relación que hay entre la ley y el Espíritu Santo, en el capítulo 16, versículos 7 y 8 dice lo siguiente, o sea de Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que ahí se describe la tarea del Espíritu Santo como que es Él quien convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿No es así? Ahora, según Primera de Juan 3:4, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Y si el Espíritu Santo viene para convencerme de pecado, ¿de qué me convence? ¿De que soy un qué? Soy un transgresor, soy un violador de la ley, necesito un salvador, necesito cambiar mi estilo de vida. Y el Espíritu Santo me convence de mi condición de pecador, de mi condición de transgresor de la ley de Dios. Y hace algo más el Espíritu Santo. Vamos a ver qué más hace el Espíritu Santo. Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Allí se habla del nuevo pacto que Dios quiere hacer con Israel, tanto literal como espiritual. Quería en un principio con el literal, pero el literal, digamos que no le hizo mucho caso. Esperemos que el espiritual obedezca. Jeremías 31 al 34 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque estaban divididos. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, ¿el error fue de Dios o fue de Israel? Ellos invalidaron el primer pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Ahora, ¿cuál es el nuevo pacto? Ahora lo va a describir, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Vamos a recordar, echen el cassette hacia atrás. ¿Cuándo escuchamos estas dos cosas, la mente y el corazón? ¿Desde cuándo escuchamos atrás? Los versículos anteriores decían que la ley tenía que ser atada, tenía que ser sellada, tenía que estar frontal ahí entre los ojos y sobre el corazón. Sobre el sello de Dios se dice que debe ser la ley sellada entre sus discípulos. Todo eso lo leímos ya. Y ahora dice que en el nuevo pacto la ley será dada en la mente y escrita ahora sobre el corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos los que reciban este pacto. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Así dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Pero este no es el único pasaje que habla con claridad. Ahora vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Y vamos a leer los versículos 26 y 27. Fíjense que le estoy haciendo un recorrido por todos los lugares en la Biblia donde se habla del sello de Dios. Miren lo que dice Ezequiel 36, 26 y 27. Demasiada evidencia estoy dando. Dice, os daré corazón nuevo. ¿No es eso lo que promete en el nuevo pacto? Lo acabamos de leer. ¿Y qué más? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese es el Espíritu Santo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer con ese Espíritu Santo? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. ¿Ven qué clarito? Así que ahora entendemos la relación que hay entre el Espíritu Santo y la ley. Y ahora sabemos por qué ambos son el sello de Dios. Es imposible tener el sello de Dios sin el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado y quien graba la ley en el corazón y en la mente. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Él es el que cambia el corazón de piedra y pone el corazón de carne. Es Él quien coloca y escribe la ley en el corazón. Alguien lo ha ilustrado de esta manera. Cuando usted va al médico y pide una receta, el médico le da una receta, un tratamiento. Ese tratamiento tiene una descripción que usted tiene que hacer y tienen que ponerle el puño del médico. Una receta que usted tiene que comprar, un medicamento o algo, lleva el puño del médico que le hace la receta, ¿no es así? Entonces, ¿cómo se llama el aparatico ese que es cuadradito así? A ver, antes era un círculo, pero bueno, ha cambiado el modelo. Pero en fin, el aparatico ese, y cuando lo imprime, ¿cómo se llama ese aparatico? El sello, ¿no es así? Le dicen sello o el cuño. Sello o cuño, vamos a decir así. Ahora, ¿cómo se llama a eso que quedó impreso en el papel? Sello o cuño también. Le dice, ponme el cuño. ¿Qué quiere llevarse ahí? La impresión, a esa impresión, ¿cómo le dicen? No, me puso el sello, me puso el cuño. Pero al instrumento, el aparatico que hizo la acción de colocar el sello al cuño, también se le llama sello o cuño. En otras palabras, el Espíritu Santo viene siendo el instrumento, el aparatico, ese instrumento que pone el sello de Dios en la persona. Porque todo está en armonía, todo coordina en la vida. El Espíritu Santo es quien pone el sello. Por eso el Espíritu Santo es también el sello, porque el instrumento que coloca el sello se le llama sello. Y lo que queda impreso es la ley de Dios en el carácter de la persona. Por eso está en la mente y el corazón. No es que está escrita literalmente dentro del corazón. Le abren una cirugía a corazón abierto y ahí se ven las palabras de la ley. No. Están escritas en la mente, en la actitud de la persona, en el temperamento, en el carácter que la persona va desarrollando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo un trabajo con esa persona, lo convenció de su situación de pecador, de pecado, transformó su vida y
hizo una regeneración en esa persona y esa persona llegó a tener la ley de Dios escrita en su corazón. Por eso es que ambos, tanto ley como Espíritu Santo, son el sello de Dios. Uno es el instrumento y el otro es lo que queda impreso en el carácter de la persona. Entonces ya vamos comprendiendo que realmente tener el sello de Dios es tener al Espíritu Santo imprimiendo la ley de Dios en nuestro carácter. Ahora, si prestaron atención a la clase anterior, la ley de Dios es un reflejo del carácter ¿de quién? De Dios. Muy bien. Entonces, tener el sello de Dios es equivalente a tener en nuestra vida el carácter de Dios. ¿Ven cómo la Biblia todo armoniza? Este es el papel de la ley en el Evangelio. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Vamos a ver algo más. La Biblia dice más que esto acerca del sello de Dios. También dice lo siguiente. Vamos a Ezequiel. Ahí estamos. Vamos al capítulo 20, Ezequiel 20. Y vamos a leer dos versículos allí. El versículo 12 y el versículo 20. Y vamos a aprender qué más dice la Biblia acerca del sello de Dios. Porque no solo dice que la señal es la ley y que la señal es el Espíritu Santo. También dice algo más. En la Biblia es el sello o la señal entre Dios y su pueblo. Dice Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces también en la Biblia el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y dice aquí que es la señal de santificación entre Dios y su pueblo, porque Dios por medio del sábado los santifica a su pueblo, que lo que quiere decir es que lo aparta como un pueblo santo, sagrado, real sacerdocio, dice la Biblia, nación santa, un pueblo adquirido y escogido por Dios, para que represente a Dios aquí en la tierra, reflejando el carácter de Dios. Por eso, los que guardan el sábado es como llevar un distintivo de la ley de Dios, del creador de esta tierra, porque el sábado conmemora al Dios creador de esta tierra, y es una señal de distinción entre el pueblo santo de Dios y el Dios verdadero. Por eso Dios los santifica. Vamos a leer el versículo 20. Ezequiel 20:20 dice: y santificarás mis días de sábado, y sean por señal entre mí y vosotros. ¿Escucharon eso? Entre Dios y su pueblo, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que, ¿cómo nosotros damos a conocer que nos debemos al Dios verdadero, al Dios de la Biblia? Con la observancia del sábado. ¿Por qué? Porque la razón de ser del mandamiento del sábado está de hecho en la creación. Entonces, reconocer a Dios como nuestro creador está en aceptar el hecho de que Dios, como creador, creó esta tierra en 6 días literales, y el séptimo día lo santificó y lo bendijo y lo santificó como un día sagrado, apartado para la relación, para santificar al pueblo de Dios, para unir a Dios con su pueblo. Un día de 24 horas dedicada a la santidad, a reencontrarse con Dios como creador. Por eso, los que llevan el distintivo de la observancia del sábado como séptimo día de reposo, un día santo para Dios, pues reconocen a Dios. Dice, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así, de esta manera, observando el sábado, damos a conocer que Jehová es nuestro Dios. Así de claro. Por eso también el sábado es el sello de Dios, la señal de Dios. Y de hecho, si guardamos el sábado, podemos estar seguros que vamos a estar en armonía con la ley de Dios. A guardar su ley, porque reconocemos la vigencia de su ley. Pero esta no es la primera vez que Dios dice eso del sábado. Vamos, más evidencia. Vamos a Éxodo 31. Éxodo 31. Vamos a leer los versículos 12 al 17. Dice: habló además Jehová a Moisés diciendo:
tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, porque, ¿qué cosa? Señales. Ahí la palabra clave, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que el sábado tiene relación con la santificación del pueblo de Dios. Dice, así que guardaréis el día sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es sábado consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de sábado, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Para siempre. Un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Señal es hasta que Cristo muera en la cruz entre mí y los hijos de Israel. Un pacto, Señor, para siempre. Dice aquí señal o sello es para siempre. No hasta que Cristo muera en la cruz. Dice para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Hay suficiente evidencia de que el séptimo día, sábado santo de Jehová, es también parte del sello de Dios. De hecho, algunos eruditos han explicado que era costumbre en la antigüedad, en el medio, cuando un rey daba una ley, que de hecho la escribían en tablas de piedra, en tablillas de piedra, esa ley se escribía de ambos lados, y en un lado, en el medio de esa ley, se imprimía el sello real, que por lo general contenía 3 elementos básicos: el título del autor, el nombre del autor y el territorio que gobernaba. Así que título, en este caso rey o gobernante, el nombre de ese rey o gobernante, cómo se llamaba, cuál era su nombre, y el territorio de gobierno. Cuando se hace un estudio del decálogo de los 10 mandamientos, el único mandamiento que cumple con estas características es el sábado. ¿Por qué? Porque contiene el título, en este caso Dios, contiene el nombre Jehová, que es su nombre propio, y contiene su territorio. Creó los cielos y la tierra. Así que el sábado contiene los 3 elementos que constituyen de un sello lo que es el título, el nombre y el territorio. Por eso el sábado es el sello de Dios y está en el corazón mismo de la ley. Entonces sabemos que el sábado es el sello de Dios, la ley es el sello de Dios, el Espíritu Santo es el que coloca estos elementos dentro de nuestra mente, en nuestro corazón, para que obedezcamos por amor. Por eso todo esto es el sello de Dios. Y la ley es un reflejo del carácter de Dios. Así que tener el sello de Dios implica tener el carácter de Dios. Por eso, el libro de Apocalipsis, para ir terminando, señala que al final de la historia de esta tierra, Dios va a tener un pueblo singular, un pueblo que se distingue. La Biblia lo describe de esta manera. Vamos a leer Apocalipsis, primero capítulo 12, versículo 17. Ahí dice que la batalla final de Satanás, quien es el dragón, es contra este pueblo especial. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que como característica peculiar, ellos guardan los mandamientos de Dios. En otras palabras, tienen el sello de Dios en su frente. El capítulo 14, versículo 12 dice algo similar. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Y para terminar, vamos a leer en el mismo Apocalipsis 14, los versículos 1 al 5, donde se describe a los 144,000 ya en el cielo. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en su frente. Otra característica más que aprendemos acerca del sello de Dios. En la Biblia, como ustedes saben, por lo general, los nombres no eran colocados así porque sí, porque queremos llamarlo así.
los nombres de las personas estaban estrechamente relacionados con el carácter de esa persona, con su comportamiento. Así que el nombre de una persona refleja su carácter. Por eso a Jacob, que en la antigüedad, en el pasado, fue un ladrón, un mentiroso, un usurpador, y le robó a su hermano, ese nombre Jacob quiere decir usurpador. Entonces Dios le cambió el nombre por Israel, que quiere decir ¿qué cosa? Vencedor. Vencedor. Porque Jacob logró vencer sus defectos de carácter. Entonces, el nombre es un reflejo del carácter de la persona. Y si estas personas tienen el nombre de Cristo y el nombre del Padre, o sea, los 144,000 redimidos, tienen el nombre de Cristo y el nombre del Padre escrito en la frente, eso significa no que en el cielo los 144,000 van a tener un tatuaje en la frente que diga Cristo, Jehová, Dios el Padre. No es así literal, estos son símbolos. En la frente está la mente. Y como mismo leíamos textos que dice que la ley está frontal ahí entre los ojos, en el lóbulo frontal, que es donde se toman las decisiones. Allí precisamente está el nombre de Cristo y del Padre escrito en la mente de los 144,000. ¿Por qué? Porque ellos en su mente, con su mente, reflejan perfectamente el carácter de Cristo. Por eso hay una cita por ahí que dice que cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, Él entonces va a venir por su iglesia. Porque los 144,000 van a alcanzar ese punto de reflejar plenamente el carácter de Dios, el Padre, y el carácter de Cristo, con sus vidas, con sus pensamientos. Sigue diciendo, para que quede claro: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto no es literal, se refiere a una contaminación doctrinal con iglesias falsas. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas, versículo 5, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Y estas características son las mismas características que da el apóstol Pedro acerca de Cristo. En Primera de Pedro 2, 21 al 24. Lo pueden anotar para leerlo luego. Primera de Pedro 2, 21 al 24. Allí de Cristo dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pero Primera de Pedro 2, 21 al 24 está hablando de Cristo. Pero Juan, en Apocalipsis 14, 5 dice: en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Hablando de los 144,000. Lo que significa, por comparación, que los 144,000 van a tener el carácter de Cristo. Un carácter victorioso sobre el pecado. Así que a manera de resumen hasta aquí. Ya ahora sabemos, por lo general, algunas personas cuando tratan el tema del sello de Dios, si son adventistas, van a decir: el sello de Dios es el sábado. Rápido. Tú le preguntas: ¿qué es el sello de Dios? El sello de Dios es el sábado. Y esto, aunque no es una respuesta equivocada, es una respuesta incompleta, porque le falta contenido. Porque el sello de Dios no es meramente el sábado. Sí, el sábado es parte del sello de Dios, pero el sello de Dios es un paquete de elementos que incluye la observancia del sábado como día de reposo, como distintivo de que reconocemos al Dios creador de la Biblia. Incluye la observancia de los 10 mandamientos, de todas las leyes de Dios morales para nuestro estilo de vida. Incluye la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona, transformando sus efectos de carácter. Incluye el sello de Dios, incluye el hecho de que el carácter de Cristo, manso, compasivo, humilde, y todos sus gloriosos rasgos de carácter sean reflejados en nuestra vida. Y toda persona que entra al cielo
debe tener el sello de Dios. Amén. Si no, no hay salvación. No, no. Debe tener el carácter de Cristo reflejado en su vida. Bueno, estamos aprendiendo mucho más acerca del papel de la ley en el Evangelio. No se Amén. pierdan el próximo tema. Buenísimo. Vamos a seguir aprendiendo de la Biblia. Que Dios les bendiga. Amén.